Muy buenas tardes. Empezamos la conferencia del profesor Frédéric de Armas, que afortunadamente sí ha podido venir en estos días complicados. Voy a presentaros muy brevemente al profesor de Armas y después pues nos hablará él durante media hora más o menos y podremos tener después un diálogo, que es lo que nos interesa fundamentalmente para que podamos conversar sobre esta idea que preside la conferencia, que es ese proceso de escritura. Bueno, Frédéric de Armas es profesor e investigador de literatura del siglo de oro y como tal pues es reconocido internacionalmente, es doctor en literatura comparada por la Universidad de Carolina del Norte, es catedrático de español y literatura comparada en la Universidad de Chicago y antes fue profesor en la Universidad Estatal de Luisiana, en la Estatal de Pensilvania y visitante en la Universidad de Duke. Bueno, su compromiso con la investigación en torno a la literatura española lo ha llevado a ser presidente de la Asociación Americana de Cervantistas, presidente de la AISO, de la Asociación Internacional de Siglo de Oro. Siempre quise yo ser de esa asociación y no... y le ha valido el doctorado honoris causa de la Universidad de Neuchâtel, la de Suiza. Como veremos mañana, pues como participante en el Congreso Ut Pictura Poesis, que celebraremos en homenaje al profesor José Carlos Rovira, Frédéric de Armas es un gran especialista en éfrasis, en la descripción de imágenes, pero también se ha interesado especialmente en dos temas que son apasionantes, la mitología y la astrología en la literatura aurisecular. Entre sus libros solamente voy a citar dos porque, en fin, sería larguísimo referirnos a su bibliografía, pero hay un libro que se tradujo relativamente hace poco al castellano, El retorno de Astrea, Astrología, mito e imperio en Calderón, y el libro más reciente lo ha dedicado a la arquitectura. Este mediodía lo comentábamos, Cervantes Architecture, The Dangers Outside. Bueno, hablábamos de esa presencia de la arquitectura en Cervantes que a veces nos pasa totalmente desapercibida y sin embargo es constante en su obra, y nos recordabas al mediodía sí. La descripción, yo no lo recordaba, en la segunda parte del Quijote la descripción que hace del panteón romano. Bueno, en el CEMAP no lo hemos invitado por eso. Os he hecho toda esta presentación porque mañana no habrá presentaciones, haremos las charlas sin ellas. Hemos invitado a Frédéric de Armas porque, y la primera pista es que su segundo apellido es Galdós. En 2016 Frédéric dio un salto de la filología a la escritura creativa y dio nueva forma a los apuntes para una novela que había dejado su madre, Ana Galdós, que es familia de nuestro novelista español. Después nos explicará él ese árbol genealógico complicado que lleva a esta figura de Ana Galdós, que debió ser una mujer realmente adelantada a su tiempo. Esa novela es El Abra del Yumurí. 3 años después publicó una segunda novela, también ambientada en Cuba, en tiempos de la Revolución, Sinfonía Salvaje, y ahora trabaja en la novela que cerrará esta trilogía. Por eso, en la mesa que amablemente nos ha preparado la librería 80 Mundos, pues tenemos tanto El Abra del Yumurí como Sinfonía Salvaje, pero la tercera novela está ahí en cierres. De esa labor de reescritura y de creaciones de la que va a hablarnos hoy, en esa charla que dedicamos especialmente al alumnado del máster en estudios literarios, en la que hablaremos sobre todo del proceso de creación literaria, sobre todo en estos casos en los que ese proceso es especialmente complejo o singular, pero también de otras cuestiones como la delimitación entre la ficción y la realidad, que en esta primera novela especialmente se da de forma intensa. Muchísimas gracias, Frédéric, por estar hoy con nosotros, por compartir tu reflexión, tu experiencia y bueno. No, pues muchísimas gracias.
es un placer verdadero. A pesar estar de aquí. que lo hemos hecho sufrir porque ha venido ya con cambio horario, todo él venía muy decidido a participar solo en el congreso, pero le dijimos, vente para acá. Así que bueno, aun con jet lag y todo, aquí tenemos a Frederic, y así que sea un gusto escucharte. Sí, magnífico, magnífico. Y nunca he estado en Alicante, o sea que esto es una belleza de sitio. Una sorpresa para mí, que no debía serlo, pero sí, ha sido una sorpresa. Sí, maravilloso el sitio. Bueno, vamos a hablar de la novela un poquito, ¿no? Y cómo emerge esta primera novela, ¿no? No es que yo comenzara a novelar a los 20 años como mucha gente que ya empieza su primera novela, etcétera, etcétera. Ni siquiera como Cervantes, que escribe el Quijote a los 50, ¿no? Yo empecé un poco después, pero bueno. O sea, el Abra del Yumurí surge del impulso de vislumbrar algo que aún está oculto a uno mismo. Proviene de un deseo de dialogar con los muertos, de hablar con los vivos, de recordar lo perdido. Uno de los grandes impulsos míticos, ¿no?, de toda la humanidad es el de regresar a una edad de oro, ¿verdad? Y a un momento de armonía, de felicidad, que siempre existe antes del presente, ¿no? Que nunca, o que puede estar en un futuro muy lejano, ¿no? Pero aquí lo que vamos a tener, bueno, pero nosotros vivimos en la edad de hierro, plena de conflictos, etcétera, etcétera. O sea que es esa añoranza, ¿no?, que tenemos, que hasta cierto punto es muy, muy importante en la novela. Para mí, de niño, Cuba era el verdadero paraíso. O sea, que si yo pensaba vivir en un paraíso. Vivía allí hasta los 12 años. Y de esa edad de oro, claro que no existía, que era mi propio sentir, ¿no?, pasé a una edad de hierro, que era la revolución, el exilio, la pobreza, la identidad difusa, toda una serie de elementos, ¿no? Pero esto lo puedo decir ahora. Cuando empecé la novela, la empecé todo por accidente. No hay nada aquí planeado, no es que yo dijera voy a escribir una novela, nada de eso. No sé si han leído el prólogo algunos de ustedes. Sí. Bueno, vamos a repasar, ¿verdad?, la importancia allí. En el Abra del Yumurí, claro, esa novela no existiera, como saben ustedes que han leído el prólogo, sin Ana Galdós, mi madre, quien la imaginó en su momento en Cuba en los años 1950. O sea que ella había escrito, bueno, ahora les cuento, ¿no? Ella escribió unos fragmentos en los 50 y yo observaba, ¿no? Yo era un niño y yo observaba que ella se encerraba, bueno, no se encerraba, iba a su habitación y tenía una máquina de escribir y empezaba a escribir algo. Yo le decía, ¿qué estás escribiendo? Me dice, estoy escribiendo una novela, ¿no? Y ¿una novela? Sí, me dice, bueno, sí, es el Abra del Yumurí, que es un título bastante extraño, ¿no?, para una novela, pero es el nombre de una pintura que teníamos en casa. O sea que mucho después, mucho después, me di cuenta de que mi interés por la éfrasis, por la pintura, ya venía de mi madre. O sea que no era algo original. Yo creo, oh, esto es algo nuevo. No, ya estaba allá. Y ellas ahí estaban en sus habitaciones todas las tardes pidiendo silencio y se sentaba en su escritorio. Cuando sea.
O sea, que desde aquellos primeros tiempos yo asociaba la escritura con el silencio, porque ella pedía silencio, con la creatividad y con la presencia de mi madre. Eran esos tres elementos con que yo asociaba y sobre mi madre, al igual que mi abuelo, me dijo, ¿no? Como ya ha dicho la profesora, ¿no? Que esta idea, no sé de dónde le venía, pero quería escribir algo como lo que había escrito su antepasado, don Benito Pérez Galdós. Y bueno, yo creo que podemos mostrar las dos primeras imágenes, ¿no? Se ve, sí, o sea, esa es mi madre en el centro, ese soy yo de niño, y esa es mi abuela. Y claro, bueno, y ahí estoy en clase en aquella época. No sé si existe todavía el colegio La Salle. ¿Existió aquí en España? Aquí sí existió, lo que no sé si sigue, pero sí existió. Sí. La Salle era un colegio religioso, católico, ¿no? Bueno, que era en la época, en aquellos tiempos, era muy conocido, ¿no? Todo el mundo quería ir a La Salle, qué sé yo. Bueno, no importa. Pero sí, o sea que de repente, bueno, y estos son tres personajes que aparecen en la novela. Claro, mi madre, Ana Galdós, se convierte en Carolina. Mi abuela, que no estaba en los fragmentos originales, se convierte en Mamá Lucía o Gran Mamá. Y yo mi madre me llamó Robino, no tengo idea por qué, y nunca me lo dijo, y decidí desaparecer de la novela, o sea que hice lo que en realidad hice, que fue irme a estudiar a la escuela en Suiza. O sea que ella, en la novela, no sé si los que habrán leído algo, notarán que ella le escribe cartas a su hijo en Suiza. Bueno, pues quien no está en la foto es mi abuelo, ¿no? Domingo Galdós. Y recuerdo que mi día favorito era el domingo porque íbamos a casa de mis abuelos a comer y la comida siempre era exquisita, ¿no? Y en esa época, no sé si alguien todavía tiene esa costumbre, los niños, los jóvenes no pueden hablar en la mesa, ¿no? Tienen que guardar total silencio. Pero a mí eso no me importaba porque la comida era tan maravillosa que no, yo guardo silencio, no tengo que decir nada, ¿no? Y Domingo Galdós era un señor ocupadísimo, ¿no? Mi abuelo fue periodista, estudió en la Universidad de California, fue parte de la liberación de Cuba y todo aquello, era presidente de los ferrocarriles cubanos, o sea que todo era un señor, o sea, tuvo una vida corta pero intensa, ¿no? Y tenía una biblioteca con todas las obras de Galdós. Claro, para mí era prohibido, ¿no? Yo no podía entrar ahí, manosear los libros, que no. Pero sí me dejaban entrar de vez en cuando porque tenía una colección de bastones. Y eran de esos bastones antiguos, no sé si todavía existen esos bastones, ¿no? Que tenían dados dentro, tenían dagas, tenían
para licor, cosas para licor, todo. O sea que se abría. Y claro, algunos no me dejaban abrirlos, pero pero otros sí. Películas. Sí, ¿no? O sea que para mí era un mundo completamente especial, ¿no? Y fue allí donde primero leí a Pérez Galdós, ¿no? Y mi madre me dio, por fin, me dio una de sus novelas de allí del despacho de mi abuelo, que era Trafalgar, no sé si la han leído, sí, que era la primera de sus episodios nacionales, ¿no? Y yo me inventaba que era un nuevo Gabriel, ¿no? que participaba en la batalla, que era un jovencito, etcétera, etcétera. Y tanto me interesó la novela esa, que a mi madre, que tenía muchas conexiones con el periódico El Diario de la Marina, que era uno de los grandes periódicos cubanos, me presentó a varias personas en el periódico y me publicaron, ya a los 12 años me publicaron mi primer ensayo académico. A los 12 años me publicaron un ensayo sobre Trafalgar, ¿no? Pero claro, eso a lo mejor no lo debo contar. Pero el señor, ¿no? Me dijo, bueno, te voy a dar otro libro para que te lo lleves a casa y después lo comentamos. Me llevé el libro, 2 semanas después fui con mi madre y me dice, bien, ¿te has leído el libro? Y le dije, sí. Allí hay una máquina de escribir, escríbeme un ensayo. Es como que casi no me había creído el periodo del primer ensayo, ¿no? Yo creo, no sé por qué, pero ya se convenció después del segundo y ya la cosa. ¿Y empezaste regularmente? No, porque eso era ya casi cuando cuando nos fuimos de Cuba. Yo creo que mi madre estaba ya algo, ¿no? Pensando de que podía pasar algo, ¿no? Y entonces ellos se fueron a vivir, esos fueron los años de la buena vida también, fueron a vivir a Francia, en la Côte d'Azur, y luego a mí me mandaron a la escuela en Suiza, y bien, ¿no? Todo muy bien, hasta que, naturalmente, y nosotros no sabíamos nada, porque en Europa no se comentaba tanto, pero llegó un día en que Castro cerró los bancos para el extranjero. O sea, mi familia sacaban dinero cada mes. Y existe la leyenda, ¿no? Que los últimos $10,000 que salieron de Cuba fueron los que sacó mi madre, que los iba a poner para construir algo. $10,000 en esa época era, qué sé yo, ¿cuánto sería? $200,000 hoy día o algo así, ¿no? La inflación ha sido increíble. Pero entonces usamos esos $10,000 para regresar a Estados Unidos. Me dejaron en una escuela. Mi madre entonces regresó a Cuba para ver si podía salvar algo, ¿no? de la revolución, ¿no? Si podía. Mis abuelos mi abuela ya se había ido con algunas joyas y esto y lo otro, pero la gente, no, y era ya muy difícil salir del país y mucho más llevarse cosas, pero mi madre estaba intentando hacerlo. Un verano me llama
y me dice, ¿quieres pasarte el verano aquí? Y yo le digo, bueno, pero porque ya era casi imposible salir. Pero dijo, no te preocupes, ven por el verano. Fui por el verano y me dice, mira a ver cómo está la cosa, ¿qué piensas de esto? Yo soy amiga, ya me he hecho amiga de varios de los barbudos, ¿no? Y lo podemos pasar aquí, pero si no te gusta, regresas a Estados Unidos. No me gustó. No me gustó porque toda esta serie de milicianos, entonces venían, se ponían enfrente de cada casa, casas de gente de la burguesía alta, ¿no? Y se ponían a cantar insultos, uno tras otro, ¿no? Y iban de una casa a la otra, a la otra. Y algunas casas hasta se metían en ellas, todo un grupo, y robaba todo lo que había dentro de la casa. Y por ahí andaban los milicianos con sus escopetas, y bueno, no, yo no me quedaba. O sea que me fui. O sea que hoy día pensamos, ¿no? Que la revolución tuvo muy buen comienzo, pero que después, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero que después se echó a perder. La verdad es que ya desde el principio, bueno, en toda revolución hay violencia. Y ya desde el principio existía esa violencia que yo no podía soportar, ¿no? Y mi madre lo hacía porque, claro, nos podíamos quedar con la casa, etcétera, etcétera. Ella podía trabajar como escritora para los nuevos periódicos, porque iban cerrando poco a poco los periódicos que existían, iban abriendo periódicos que eran solo llevados por la revolución. O sea que había censura total. Bueno, voy a decir cualquier cosa si era pro-revolucionario, ¿no? Y mi madre podría haber hecho eso, ¿no? Pero bueno. Claro, entonces yo salí, pero ella entonces no pudo salir. Ya sé que me estoy desviando de la novela, pero bueno. Lo que ocurrió fue que por fin ella tuvo un problema con los ojos, ¿no? Y no podían operarla en Cuba. Y le dieron justamente el dinero necesario para ir a un hospital en Miami y tener la operación. Y así fue como salió. Y claro, sin un centavo, sin un dólar, sin nada, ¿no? O sea que de repente estaba en un país extranjero, por lo menos ahí andaba mi abuela, y tuvo que conseguirse la vida y tener suficiente dinero para mandarme a la universidad, ¿no? Pero bueno. Bueno, el manuscrito ese que estaba, vamos a regresar al manuscrito que estaba escribiendo. Ese manuscrito, entonces, lo tenía ella, pero en Estados Unidos dijo, no, estamos ahora en un país en que se habla inglés, y ahora no quiero saber nada del español, porque tengo que ganarme la vida, y la manera de hacerlo es en inglés, y punto final. O sea que ese manuscrito se quedó un cartapacio. Yo siempre preguntándole, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto. A los 75 años, en 1989, se mudó a Iowa. Y entonces en una pequeña casita en este pequeño pueblo se dedicaba otra vez a escribir. Y hasta publicó algunos poemas en inglés, publicó
hasta un libro de ensayos en inglés, pero nada de la novela. Cuando ya feizaba en los 90 años, porque yo le insistía mucho, sacó este cartapacio, me dijo, yo nunca voy a terminar esta novela, aquí la tienes, haz lo que quieras con ella. Yo la guardé como un gran tesoro, ¿no? Y tenía fragmentos, ¿no? Y eran unas 40 páginas, como creo que les he mencionado, y esos fragmentos no tenían trama. O sea que era una novela sin trama. Tenía la descripción de algunos personajes, tenía la descripción de sitios en Cuba, tenía descripciones de lugares, descripción de ir a la pesca de agujas, de ir al Valle de Yumurí, ese tipo de descripciones. Bueno, ya a los no sé cuántos años, a los 95 o algo así, ya empezó a perder la memoria. Y cuanto más perdía la memoria, más quería yo saber sobre lo que quería escribir, ¿no? Y le preguntaba y le preguntaba. Y mientras más le preguntaba, menos me podía contestar. O sea que era una cosa de memoria, que quería yo esa memoria que no podía tener. O sea que le preguntaba todo, y eran fragmentos tachados, vueltos a escribir, tachados otra vez, vueltos a escribir. Y claro, uno no sabía cuál era exactamente lo que ella prefería de esos fragmentos. Y claro, al leerlos me di cuenta de, como ya dijimos, que Carolina es el personaje principal. Su nombre en realidad es Ana María Carolina, que nunca usaba Carolina, o sea que se puso Carolina en la novela. Y tampoco quedaba claro lo que tenía que ver esa pintura, ¿no? O sea que la novela original, no esta, sino la que ella escribió, comienza con la pintura. Ella tiene ese sueño y en el sueño ve una pintura. Y cuando despierta, quiere ir a buscar, quiere ir a comprar esa pintura. O sea que la pintura, de cierta manera, se ha convertido en realidad para ella. Y claro, de esto puedo hablar después, pero ella le interesa, además de Pérez Galdós, se interesaba mucho en la obra de Carpentier, Alejo Carpentier, y la idea de lo real maravilloso. O sea que toda esta idea de la pintura que no existe, pero que sí existe, que tiene que buscarla, que tiene que encontrarla, todo eso yo creo que es parte de ese real maravilloso de Carpentier. Y si es cierto, como le estaba comentando al profesor aquí, pues yo creo que sería la primera mujer novelista influenciada por Carpentier, porque ya por esa época solo tenía sus dos primeras novelas y ya ella estaba escribiendo esta. Y es en el reino de este mundo donde tiene toda esa descripción de lo que es lo real maravilloso, ¿no? O sea que yo creo que de allí, bueno, no sé, pero ella menciona a Carpentier, tenemos esta pintura que no existe o sí existe, etcétera, etcétera. O sea que cuando
que ya en sus últimos años de vida, entonces, la novela es un dialogar con mi madre. O sea, yo quería saber lo que ya no podía saber, ¿no? Hasta cierto punto. Y también quería crear porque lo que ella tenía eran muchas veces discursos, largos discursos que hoy día no vienen también en una novela que la gente quiere leer rápido, ¿no? O sea que lo que tuve que hacer es transformar esos largos discursos donde hablaba de sus propias ideologías en conversaciones que tenía con otras personas y poner pequeños párrafos para que no ocurriera, vaya, para que la gente no diga, hay otra página más de un discurso, etcétera, 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 ¿no? Conservé todos los personajes que ella tenía. Ella tenía, por ejemplo, a la que fue institutriz mía, ¿no? Una francesa, y ahora la llamaba Paul. Preservó, bueno, ella tenía, y yo preservé también entonces a Felicia, que era una mujer muy frívola, que siempre estaba con sus fiestas y su champán y no quería saber de más nada. Pero claro, muy adinerada y todo aquello. Preservé a un señor muy extraño, ¿no? Llamado Lamerens, que eran de los franceses que habían ido a matanzas. Y era un anticuario que tenía toda una serie de muebles y pinturas y objetos extraños que la gente iba a ver. Y sobre todo preservé las 3 canasteras. Las 3 canasteras son las 3 señoras que juegan a la canasta. No sé si todavía se hace eso. Eso no existe ya, ¿no? Yo creo que es el antecedente del tenis, ¿no? A las cartas, esos, ¿no? Eso sí, o sea, que la canasta eran estas barajas, ¿no? Que se utilizaban en la época, en los años 50 y 60, y siempre habían mesas, en general de mujeres, que se sentaban a jugar canasta. Y claro, se sentaban a jugar canasta y también para contar todos los chismes que habían escuchado de todo el mundo en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estas 3 canasteras eran las grandes chismosas de La Habana. Y iban de fiesta en fiesta, o no fiesta no, pero de reunión en reunión, tratando de escuchar cada chisme y entonces repetirlo, pero no repetirlo, sino aumentarlo y repetirlo para que todo el mundo lo repitiera otra vez y se deleitaban con esto. O sea que la descripción que ella tiene de estas 3 canasteras es fabulosa. Y su descripción física, cómo eran, etc. Y para mí yo las empecé a ver como las 3 parcas hacia cierto punto, como estamos como hilando, ¿no? Y también como las 3 brujas de Macbeth, ¿no? O sea, que eran todo esto. Y eran casi, de vez en cuando, sabían tanto que a veces no sabemos si lo que sabían era por los chismes o era porque tenían algún don malévolo pero profético. O sea que todo eso se entra otra vez, ese real maravilloso que no sabemos. Y claro, no podía la gente no invitar a las 3 canasteras, porque si no invitabas a las 3 canasteras, iban a hablar de ti para vengarse. O sea que ese era un gran problema que existía. Bueno, no sé quiénes son ellas, etcétera, pero bueno.
si habrán existido, si no habrán existido. Entonces, a ver. Otro elemento, sí. Paul, la institutriz, que vino a Cuba a ayudarme a aprender francés, pero que luego se queda en Cuba porque decide que va a aprender todas las leyendas cubanas y escribirlas todas en francés y publicar un bestseller en Francia y hacerse famosa. Y como yo me había ido, en la novela, yo me había ido a Suiza, pues ella se queda en mi habitación. Y allí, o sea que mi madre entonces, mi madre y Paul, las dos son escritoras entonces. Una escribiendo leyendas, otra escribiendo para el periódico, para el diario La Marina. Lo interesante es que yo entonces añadí 2 mujeres más de importancia en la trama. Ahora, ¿por qué las añadí? Bueno, la primera sí lo sé. La primera es una condesa, ¿no? La condesa de no sé qué. ¿Y por qué? Porque yo me recordaba de este bloque inmenso, todo de murallas, con unas rejas. Dentro todo sería árboles, jardines, etcétera, y muy atrás una de estas casas inmensas. Y yo me imaginaba que ahí vivía esta muy ya vieja condesa en esa casa, ¿no? Y de allí entonces salió la condesa. Y la condesa me la imaginé frívola, pero de diferente manera que Felicia. No quería dar fiestas, no. Ella se quedaba sola en la casa, pero lo que le gustaba mucho el arte y la literatura, etcétera, etcétera, pero que le gustaba, decía, de la ópera lo que me gusta es si hay mucho espectáculo. El resto no importa. O sea, de esto, o sea, su gusto era no literario, sino, pero sí, tenía cierto elemento literario, porque ella tenía una colección de abanicos. La parte central de tenemos los abanicos. Sí, son reales. Sí, son reales. Esta condesa tenía toda una serie de abanicos que tenía una vitrina. Pero claro, la ficción sale de la realidad. Puede convertirse en otra cosa, puede metamorfosearse, pero mi abuela, entonces, mi abuela tenía toda una colección de abanicos. Y creo que eran 6 que pasaron a mi madre, yo me quedé con ellos, y uno de ellos tenía un letrero que nunca creí, pero varios se exhibieron en museos. Y uno de ellos tenía un letrero que este abanico era de María Antonieta. Claro, al tener un abanico que era de María Antonieta, que murió durante una revolución, etcétera, etcétera, era el abanico perfecto para incluir dentro de esta novela. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces la condesa necesita un secretario. Puede ser muy vetusta, con 70 años y qué sé yo, pero quiere un secretario joven. Se encuentra un jovencito muy pobre, pero muy inteligente, y se lo lleva a su gran mansión para que le ayude a escribir la historia de los abanicos.
Pero claro, este jovencito, Fernandito, bueno, pasó 3 días escribiendo y después pasó a la cama de la condesa, ¿no? Y entonces, pues, así continuó la situación. Y es mucho más complicado todavía, pero no voy a hablar del resto, ¿no? O sea que había una relación muy interesante, pero lo irónico de todo es que él estaba con la condesa porque le encantaba el champán, le encantaba toda la comida, le encantaba la casa inmensa, pero era secreto revolucionario, le mandaba mensajes a los barbudos sobre toda una serie de elementos. O sea que tenía como una doble faceta, ¿no? ¿Qué más leo? O sea que ella también tenemos 3 escritoras y falta una, ¿no? O sea, tenemos 2 mujeres de unos 40 años, una mujer de unos 70 años, y la cuarta es Odette. Odette tendría unos 20 y pico de años. ¿Y qué escribía ella? Ella escribía panfletos revolucionarios. O sea que tenemos ese cambio, ¿no? No podemos tener 4 mujeres que estén mirando a la revolución de una misma manera, no, a la futura revolución. En realidad no se dan cuenta de que viene una revolución totalmente. O sea que Odette está allí y después de cierto tiempo, y esto no sé de dónde salió esto, pero claro, los personajes cobran vida, tienen que relacionarse uno con los otros de una manera, de otra. Y entonces Odette le tuve que crear primero, una prehistoria. Su madre nació en Indochina. La encontró allí, muy pobre, en medio de las guerras, un general francés. Se la llevó a París, donde vivió como una reina. Pero claro, este general se cansa de ella, nunca se casa con ella, y un día la bota de la casa y se queda sin dinero, vagando por las calles de París. Hasta que la encuentra un señor cubano, y es el matrimonio entre el cubano y la vietnamita, ¿no? De donde nace Odette. Pero luego averiguamos que Odette sí trabaja para la revolución, pero también tiene su propia identidad, ¿no? Y vemos un cuadro en su apartamento, o sea que la obra está llena de cuadros. Qué casualidad. Pero bueno, y el cuadro se lo había regalado Paul, la institutriz francesa. Y luego averiguamos que en realidad ellas dos habían tenido relaciones y que habían roto cuando Odette se había hecho demasiado revolucionaria. Pero a Paul le encantaban las historias de Odette, ¿no? Pero no le gustaba cuando se ponía demasiado peligrosa, ¿no? O sea que ese es otro elemento que vamos a tener complicado en la novela. O sea que la novela emerge de mi madre, pero hay que crear personajes nuevos, ¿no? Porque necesitamos un grupo de personajes que pueden interactuar y todos se conocen de alguna manera. Cada uno entonces tiene que tener su prehistoria.
Y luego tenemos que tener una trama. Lo central de la obra no es... Sí, una de las reseñas que se hicieron fue alguien que dijo, la novela es sobre 4 mujeres que escriben. ¿Y qué es lo que escriben? ¿No? Y hasta en las novelas tenemos hasta párrafos, ¿no?, de lo que escriben. Y sobre todo tenemos la novela completa del abanico de María Antonieta. Porque bueno, no les voy a contar la historia, pero es todo un mito muy, muy interesante, ¿no? Donde ella tiene este abanico casi mágico, que si se lo lleva a la cara, le da satisfacción, le da contento, y quien se lo dio profetizó que si algún día llegaran malos días, ¿no?, que se pusiera el abanico junto. ¿Por qué? Y claro, sabemos que entonces, llegando a la guillotina, pues llevaba ese abanico. Para otras novelas tenemos la verdadera historia del abanico, de cómo pasó de María Antonieta a Cuba. Pero bueno, eso es otra historia. Eso va en la segunda novela y en la tercera. O sea que los hilos continúan, ¿no? O sea que todo va de un lado a otro. Ahora, mi madre quería escribir una novela de varias generaciones, muy de Galdós, que hay tantas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no podía hacer eso. ¿Ya? O sea que tomé los años y años de esa novela y los cambié a 3 meses. O sea que la novela iba a durar 3 meses. Que eran los 3 meses, comienza en octubre, creo que sí, y termina el 1 de enero, cuando Castro entra en La Habana. Es el último día en que ocurre la novela. O sea que ahí termina con eso y utilizo esa imagen que tiene en uno de los Godfathers. ¿Alguien ha visto la película? El Padrino. El Padrino. Recuerden, en una de esas, están en Cuba, hay un gran baile en el Capitolio y de repente llega la noticia de que Fidel ha entrado en La Habana y todo el mundo sale corriendo, etcétera, etcétera. Bueno, repito y cambio un poco la escena, pero ahí están. Y claro, las canasteras están haciendo un baile de serpiente por ahí en medio bueno, o sea que esa es la situación de esto, ¿no? 3 meses. Y claro, tenía que saber qué es lo que estaba ocurriendo exactamente durante estos 3 meses. No podía dejar fuera la historia. Si quiero que explote una bomba en un cine, esa bomba no puede explotar cualquier día. Tiene que explotar en el día específico que ocurrió. O sea que tuve que hacer toda una cronología de cada día de la novela y qué ocurría, o si no ocurría nada importante, lo dejaba sin decir nada, ¿no? Y escoger entonces esos días y coordinarlos con lo que ocurría dentro de la novela, ¿no? Y eso fue. Y también tenía que tener, claro, siempre me recuerdo los personajes, pero si son personajes menores, a veces me olvido del nombre que yo les daba, ¿no? O sea que tenía que tener una lista de todos los personajes. Y, por ejemplo, por ahí va Fernandito en un Mercedes. No, por ahí va Fernandito en un Cadillac. No. ¿Qué automóvil tenía la condesa? O sea, que tenía también la lista de los automóviles y la descripción de los automóviles.
Y claro, los automóviles eran muy diferentes en esa época y por eso me gustaba describirlos, ¿no? Porque estaban los llamados cola de pato, que tenían la parte de atrás hacia arriba, ¿no? Y todo. O sea, era todo un mundo diferente. También quise incluir palabras que eran puramente cubanas, o creía yo que eran puramente cubanas, y que todavía no sé cuál es la palabra. En la novela, por ejemplo, tengo la palabra fotuto. No sé si se usa en otra parte. Es cuando tocas en el automóvil, ¿cómo se? El claxon. El claxon. El claxon era el fotuto. O sea que ponía fotuto porque era la palabra que se usaba en Cuba, etc. O sea que integré toda una serie de palabras para crear más ambientación en la novela. Bueno, también, terminé una primera versión de la novela. Bueno, casi la terminé. Pero en realidad no tenía final. Sabía que iba a terminar con The Godfather y todo eso, pero eso no era suficiente, no, había muchos cabos sueltos. Y entonces alguien me dijo, no, esta novela no se vende. Tienes que incluir un asesino en serie y tienes que matar a todas esas señoras. Todas tienen que morir, ¿no? Se acabó. Entonces yo digo, no, por favor, ¿cómo te voy a hacer eso, no? Pero entonces lo empecé a pensar porque estaba tan bravo con esa persona, ¿no? Pero entonces como algo irónico, escogí uno de los personajes, que no les voy a decir quién es, porque me imagino que no han leído todas las novelas, que les habrán leído un poquito, y no digan quién es ese personaje si lo han leído todo. Pero bueno, escogí un personaje y dije, este va a ser el asesino en serio, que entonces es el asesino del pañuelo de seda, porque pone el pañuelo en la garganta de las mujeres de la alta sociedad que va matando. Y deja a estas mujeres en los baúles de los automóviles. ¿Quién será? Pero todo esto, al principio no lo tomaba en serio, ¿no? Y cada vez se puso más en serio la cosa, ¿no? Y porque eso reflejaba también la ansiedad de las clases burguesas ante lo que venía, ¿no? Lo que venía. Y así Bueno, y eso me ayudó entonces a terminar la novela. Además de eso, quería incluir algunas de las maneras en que yo hablaba con mi madre, no ya sobre la novela, sino cuando ya había perdido la memoria, ¿no? Y lo que hice para eso, no sé si lo han visto, es incluir toda una serie de epígrafes, ¿no? No sé si tengo alguno. Se me olvidó, sí, bueno. Sí, pero lo tengo aquí, los puedo leer, ¿no? Creo. Sí, aquí tengo uno. Mamá, ¿te acuerdas de Cuba? Sí, Cuba. ¡Qué alegría! Cuba. ¿Dónde está Cuba? Está muy lejos, mamá. Muy lejos, al sur de aquí, en los trópicos. Sus ojos se cerraron con una sonrisa. Pero al abrirse otra vez, había algo de recelo. Dijo con voz callada, pero decisiva. Cuba es comunista. ¿Sabes que yo soy comunista? Pero mamá, vives en Estados Unidos. Pero si Cuba es comunista, ¿no soy yo comunista? Se puso muy seria y no quería respuesta. Le di de beber un batido de vainilla.
Con la pajita lo podía chupar muy bien desde la cama. Después de tragarse varios buches, preguntó, ¿qué es? Un milkshake, como te gusta. ¿Qué? Tampoco quería respuesta a esta última pregunta y se puso a tomar más de ese batido americano. O sea que cada capítulo, entonces, no todos, pero muchos de los capítulos tienen este diálogo que yo tengo con mi madre en ciertos momentos. Pero claro, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Casi. Voy 5 minutitos para poder conversar, sí. ¿Cuánto? Sí, son las 7. Me callo. No, pero hay tiempo tenemos tiempo. No. Ay. Bueno, ya verán sueños, pinturas, etc. Y claro, la razón por la que yo cambié el principio, ¿no?, que puse la pintura en la tercera página, es que las 2 primeras páginas me parecen, bueno, que eran necesarias para localizar al lector. Alguien me dijo que son muy cinematográficas, porque vamos al zoom in, ¿no? Para quien quisiera visitarla, la casa de Carolina Vives era muy fácil de localizar. Situada en el centro del Vedado, uno de los más codiciados repartos de La Habana, el hogar de 2 plantas relucía de blanco y llevaba puesto un elegante sombrerito de tejas coloradas. Un balcón a lo colonial decoraba el frente y un jardín con árboles frutales atraía la sombra en días de mucho calor. Bla, bla, bla. Y vamos a lo importante. A esas horas de la madrugada no había ni una luz encendida. La señora Vives dormía tranquilamente mientras que su amiga francesa reposaba en una cama inmensa en la habitación adyacente y soñaba con su lejana tierra. En un dormitorio mucho más pequeño, apartado, Antonia, la criada, dormía feliz. Sabía que en La Habana no había puesto tan bueno como el suyo. Su señora era muy sensible y no requería mucho. No era como esas mandonas o esas histéricas de que le hablaban su señor. Bueno, tampoco era de lo que... Una débil luz callejera apenas iluminaba el poste donde se encontraba la morada de la señora Vives. Ni siquiera relucía contra la pared blanca de la casa. Y no hacía falta, pues ni un ser humano andaba en busca de esa placentera vivienda a las 3 de la madrugada. A pesar de las fragancias tropicales que aún en la oscuridad emanaban de las dormidas flores para entremezclarse con la suave brisa, a pesar de que el no tan lejano murmurar del mar cuyas fieras y majestuosas olas se rompían en chorros de gozo ante las rocas que guardaban el malecón de La Habana, a pesar del que el tranquilo viento penetraba por las persianas retozando con el salitre, a pesar de que la ligera y melancólica humedad recogía y suavizaba sonidos y aires para saturar a los seres dormidos con sus mantas de silencio, a pesar de que un pegajoso sosiego aturdía las palmas cuyas pencas armonizando con la brisa allá bailaban con la noche, a pesar de que el galán de noche, la flor, todavía susurraba insólitos e imposibles aromas de sus muchos racimos de blancas y verdosas flores, induciendo un lujurioso letargo, a pesar de estos jazmines señoreando la noche se suspiraban con olvido, a pesar de que en la habitación la dama envuelta en sábanas de oro dormía con la languidez de una princesa de antaño, y a pesar de que todos los muebles y adornos de la señora Vives saboreaban el momento más tranquilo de la madrugada
y danzaban inmóviles con el suave vaivén del aire, algo imperceptible y violento, algo sin alma, pero con pasión, algo con mando y devoción, emanaba de la tierra, queriendo hacerse sentir. Ese algo quería que el viento aullara con dolor, que las olas se rompieran con ardor, que las palmas se enfurecieran, estremeciendo las melenas de las pencas con ajenas fierezas, que las mismas flores, en vez de agradar suavemente, rememoraran el dolor pasado. Ese no sé qué, pues, filtrándose por las cortinas, insinuándose entre las sábanas, llegó casi sollozante ante su deidad. Como un mercader de ricas y trágicas mercancías, le mostró a la dama su más preciosa posesión. Se la ofreció a ella y con una gran reverencia hizo que el suave viento se convirtiera en vendaval. Carolina, que en sus sueños ya se deleitaba con el divino y fatídico regalo, no pudo gozarlo por mucho, pues despertó agobiada por la ventolera que la sacrificaba a una nueva tormenta. O sea que allí es donde entra el mito, donde entra ese mito que va a destruir la armonía cubana. Es un mito muy antiguo, mito autóctono, ¿no?, de la isla, ¿no? O sea que por un lado, sí, o sea que hay todo tipo de mitos. Por eso yo quería comenzar con el mito mismo de los indios taínos en Cuba y luego continuar con el resto. Y claro, el nombre de Carolina, que es el nombre de ella, es también el nombre de Kaolina, la princesa taína que está en la novela. Muchísimas gracias, Frederic. Pues vamos con las preguntas, los comentarios. El inicio es totalmente carpenteriano. ¿Verdad? Incluso por el ritmo. Sí, es que... Por la reiteración y por la presencia del mito, evidentemente, pero es un inicio muy Carpentier. Por eso yo quería meter eso allí dentro, porque para realzar ese aspecto de Carpentier, ¿no?, que luego se repite con la pintura, ¿no?, que ella tiene que buscar, ¿no?, en la isla y todo aquello. Sí. Sí, yo. En la novela como que conjuga como distintas fuentes. Su experiencia directa con su madre, ¿no?, en la realidad, esas conversaciones. Luego su novela como una segunda fuente. Luego su interpretación personal de esa novela y también todo el contexto histórico en que hasta cierto punto se respeta o se recrea. ¿Cómo conjuga esas distintas fuentes? ¿Cuál le pesa más? ¿Hay una especie de respeto hacia ese texto primario de su madre en el sentido de homenaje? ¿O todo tiene un poco de maleabilidad en pro de crear una novela disfrutable? Bueno, maravillosa pregunta, ¿no? Yo voy a contestar de manera ambigua. O sea que sí, totalmente respeto lo que ella escribía, ¿no? Le encantaba a Simone de Beauvoir, ¿no? Era una mujer feminista de la época, ¿no? Y repito, a través de todo lo que decía ella en largos discursos tomados de Simone de Beauvoir, están en la novela, ¿no? O sea que respeto totalmente su ideología, su punto de vista, todo aquello, ¿no? Y eso también me llevó a mí, esto es curiosísimo, ¿no? Porque, por un lado, me llevó a la éfrasis, ¿no?, sin saberlo. Por otro lado, me llevó a escribir uno de los primeros
textos en inglés sobre el protofeminismo en el teatro del siglo de oro. O sea que todo venía de mi madre y yo no lo sabía. Pero sí, respeto lo que ella hace, pero lo que hago es que hacerlo legible, hacerlo más, más novelesco, en vez de... Y en eso es lo que cambia. Y claro, puede ser que a algunos de los personajes no le gusten tanto, ¿no? El Fernandito, yo creo que a lo mejor no le hubiera gustado mucho, ¿no? ¿Qué hace este señor en esta novela, ¿no? Algo así, ¿no? Pero es que hay que crear, no todos los personajes pueden ser, ¿no? Hay que tener antagonistas, ella tiene que, una mujer muy racional, tiene que tampoco está en el original, tiene que enamorarse del anticuario, que parece ridículo, pero que de repente lo hace, ¿no? Después de que había muerto su marido hace ya unos años, que nunca iba a amar más nunca, y de repente ese anticuario se convierte en el amante de ella, que había sido el amante de Felicia, que había sido el amante de no sé quién y de no sé cuánto, o sea que es un Don Juan, ¿no? Pero ella... ¿no? O sea que sí, que está todo eso. Muchas gracias. Muy calladitos. Las canasteras estas también tienen que ver con... ¿Crees que tienen que ver con tu afición por la astrología? Bueno, porque ellos muestran las cartas y sí, plantean el futuro. Sí, y el futuro a veces es muy negro cuando ellos empiezan a decir que todo eso hay todo... va a ocurrir algo muy oscuro. Que sí, cuando recuerdo dónde estaba eso, sí, quería buscarlo también, pero bueno, no sé dónde está. Hay toda una sección, ¿no? Donde de repente paran, ¿no? Se miran las tres canasteras como si supieran lo que cada uno está pensando y se pone de pie la primera canastera y hay todos unos versos, ¿no? Que empiezan a cantar y son versos muy funestos, ¿no? O sea que sí, está. Hay mucho de esto de lo maravilloso de la novela, pero también hay mucho de lo real, ¿no? Hay muchos pasajes que son el Hotel Hilton, ¿no? Donde está el botones que conecta a los americanos que vienen a visitar con las prostitutas de la calle, etc. O sea, que hay todo ese elemento. ¿Cómo se llaman? Los gángsteres americanos que vienen a Cuba y se quieren robar toda la isla y casi se la roban, ¿no? En realidad. O sea, que hay mucho que hay allí, ¿no? Y los gángsters, también eso fue otra cosa que tuve que buscar. ¿Quiénes eran los gángsters que estaban en Cuba? Sus nombres, cuándo estuvieron en Cuba, todo aquello. O sea, que no... Me tomó 7 años escribir esto. Pero fue justamente lo necesario. Porque muere mi madre y entonces yo quiero seguir recordándola y esa es la mejor manera de seguir recordándola, ¿no? Me parece. Sí, esas canasteras me encantan, pero no sé de dónde llegan. Y el reflejo de la mujer de esos años, ¿no? Bueno, finales sí. de los 50, con lo que eso significa, no sé... Creo que en esta época hay cosas que son impensables, ¿no? Sí, mujeres que no podían tener, nosotros Margot nos decían, que no podían tener una cuenta corriente. No podías tener nada. Aunque fueras una mujer de alta sociedad, no podías abrir una cuenta en el banco sola, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces esta mujer que rompe con todo eso, ¿no? Sí. Que como decíamos, tiene chofer, pero lleva su propio... pero conduce ella, ese tipo de cosas. Sí, que es muy importante eso, me parece. De alguna manera también se reflejaba, era la Cuba, en esa Cuba de la época,
crees que podía haber más mujeres así o era más bien excepcional esa Era figura? bastante excepcional. Sí, sí, porque un momento, como te comenté, también un momento muy difícil fue cuando mi madre se divorció de mi padre, y eso no se hacía en esa época. Mi abuelo lo permitió, y dijo, sí, 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 si el hombre está yéndose con esa querida a México todo el tiempo, se van a Acapulco, eh, y se lleva todo el dinero de la familia, no vale, y si quieres divorciarte, te divorcias, ¿no? Pero claro, una cosa es hacerlo y otra cosa es ir a los clubes donde van. Claro, los clubs en Cuba en esa época todos eran en inglés. The Havana Yacht Club, the Biltmore Yacht Club. O sea, Cuba era todo Estados Unidos. Estados Unidos estaba totalmente, ¿no? Y por eso había tanto dinero. Es que el dinero estaba por todas partes. Uh, Era un momento de derroche, ¿no? Sí, tras el derroche viene la penitencia, ¿no? Pero sí, no había muchas mujeres así, ¿eh? La condesa tampoco era lo más común, ¿no? O sea, traté de poner dos extremos, ¿no? La condesa con Fernandito y, y Carolina por otra parte, y Felicia, que a veces no nos gusta, pero que luego va haciéndose más y más amiga de Carolina, y Paul, que hay gente que le cae malísimamente mal. Paul dicen que no sé por qué, dicen que, no, pero que también, ¿verdad? Tiene mucho. Porque también refleja una actitud europea que tiene que ver incluso pues, con los surrealistas franceses y cómo entendieron, como decía Sí, Carpentier, ¿no? sí, Decía, sí, bueno, sí. cuando vinieron aquí pensaron que estaba el surrealismo Sí, exactamente. en América mismo, ¿no? Sí, América, tierra de lo surreal. Dice, no entienden nada, ¿no? no, No exacto. entienden nada. Entonces, de alguna manera, Paul muestra eso, esa idea de un Mira, surrealismo gracias, que gracias. no entendió América, es que iba a lo pintoresco, ¿no? Sí. Y claro, fue muy criticado. Yo Sí, creo que a tu sí. madre tampoco le habría gustado mucho ese personaje, sí era muy carpenteriana, porque Sí. No sé, sí, un a pesar de personaje. que, como bien sabéis, el realismo mágico surgió en París, pero bueno, era otra manera de entender el continente. Y a mí me llamaba la atención eso que decías, de que ella incorporaba su pensamiento y sus lecturas de Simone de Beauvoir y otras autoras en largos discursos, porque también es una época en la que ocurre eso, ¿no? Es decir, Sí. que La región más transparente es una novela filosófica en la que nos tenemos que tragar discursos de páginas y páginas y páginas, ¿no? Entonces, sí, obedecía a una Sí, época, obedecía a la a época, esa época, pero efectivamente. yo quería cambiarlo porque si no. No es una novela actual, efectivamente. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, buenas noches. Quería preguntarle, porque me ha parecido súper interesante cuando hablaba usted de ese esquema cronológico que decía de anotando qué tenía que suceder en cada día y también qué coche llevaba cada personaje, ¿no? Porque a menudo cuando escuchamos hablar sobre creación literaria se habla mucho de la cuestión de la inspiración, ¿no? Desde ese momento, que desde luego está ahí, desde luego es súper interesante, pero a mí me gusta mucho oír hablar de la parte más esquemática, la parte más mecánica de la creación, en el momento en el que ya se ha tenido inspiración y hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces quería preguntarle, tanto como escritor como investigador, ¿qué opina usted de esta dualidad o esta tensión entre las dos fuentes de la escritura, digamos? Voy a regresar a la ambigüedad. No, es que necesitas ambos. No, yo no podría escribir esto, como dije, ¿no? Que tal día vino tal barbudo a hacer tal cosa. Hubo un tiroteo en La Habana ese día. No hubo tal tiroteo. No, yo tengo que buscar si hubo tal tiroteo. O sea que si yo me imagino un tiroteo y creo esta escena, no la puedo poner aquí, tiene que estar aquí. O sea que a veces hay que mover secciones de la novela, y por eso
no sé si han dado cuenta, pero divido cada capítulo en secciones, porque también me gusta cambiar, ¿no? Hoy día tenemos esa idea de que queremos cambio todo el tiempo, ¿no? Estamos con qué sé yo, con Twitter o con lo que sea. Pero hasta cierto punto yo quería hacer eso, hacer esos cambios, pero también me eran muy útiles porque podía tomar una sección, llevarla a otro capítulo, porque me he dado cuenta de que eso no ocurría aquí, que eso ocurría en otro momento, ¿no? Y claro, el problema también es que si uno va desarrollando una trama, a veces no cabe bien aquí, o sea que eso sí hay mucho problema con la inspiración. Tengo esta gran idea, esta gran escena, pero no cabe, ¿no? O sea que sí. Sí. Y la otra cosa es que los personajes se crean a sí mismos. O sea, uno le da ciertas características, 3 o 4 o 5. Pero de ahí en adelante trata de dejar que entren en la novela y hagan lo que quieran. ¿No? Y eso me parece muy importante. O sea que es otra manera, ¿no? de ver las cosas. Y no sé qué más iba a decir. Pero, y los personajes... Y ese planning que te estaba diciendo ya. Sí, el planning es... sí, yo tenía páginas, las tengo todavía. Tengo, por ejemplo, día tal. Sí, lo tengo día por día. Y tuve que mirar el calendario de esos años también, porque no podía poner que el 10 de octubre era un martes sin saberlo, ¿no? Podía y decir, sí, esto es realismo mágico, pero no. Yo quería esa sensación de la realidad dentro de la novela, ¿no? Que estuviera todo bien puesto, ¿no? Sí, o sea, los personajes se desarrollan por sí mismos y también la trama. O sea, yo tenía una trama, empecé a hacer como un outline, un bosquejo, pero la trama siempre se cambia. Llego aquí y digo, esto no va, porque esto tiene que ir por acá. O sea que tengo que volver a reescribir. O sea que voy 3 o 4 capítulos adelante, ¿no? Para describir lo que va a ocurrir. Porque si no hago todo, lo voy a tener que echar a la basura, porque la novela se va por su propio camino, ¿no? Yo creo que... Eso es curioso porque varios autores que han pasado por el CEMAM nos han explicado esto mismo. ¿Así? Sí. Recuerdo que Luisa Valenzuela explicaba esta idea de que la novela tiene su propio camino y que a ella le gustaba dejarse llevar por ese camino. Y es que es un poco lo que estabas comentando. Los personajes tienen vida, la historia se va creando y ella entraba como si ella fuera ajena a la historia que se estaba creando. Y entonces, otros autores dicen que no, que lo tienen todo absolutamente planificado. Recuerdo que Luis Leante, por ejemplo, lo dijo así. Dice, yo tengo todo planificadísimo. O sea, no hay nada en la novela que se ha imaginado en ese momento, sino que está totalmente planificado en una novela que tiene su inicio y su final en el momento en el que empiezo a escribir. Puedo tardar mucho en proyectarla, pero luego, en el momento en el que empiezo a escribir, sé desde el inicio hasta el fin. Pero, bueno, García Márquez tiene esa frase famosa de que de repente en la carretera yendo a Acapulco se le vino la novela entera de 100 años de soledad de golpe y que hubiera podido escribirla en ese momento de inicio a fin.
No sabemos. Pero él dice que durante años la tuvo en la cabeza hasta que de repente todo cobró forma en un solo momento en esa carretera. Entonces, son dos formas de entender. Sí, sí. Sí. Justo ahora estoy al respecto, ya que has mencionado además a García Márquez, me estoy leyendo un taller de creación literaria que tiene, que se llama ¿Cómo se cuenta un cuento? Ajá. Y justo explica esto, que llega un momento de la creación en el que el autor se ve obligado a tirar hacia atrás y a dar solamente aquello que pide la trama. Es decir, en ocasiones se ve obligado a deshacer cosas por mucha rabia que eso le produzca para volver a crear la historia. Y en muchas ocasiones incluso reflexiona sobre ¿esto que tengo aquí es la versión definitiva de la historia o se puede tirar para atrás y volver a hacerlo de otra manera? Y utilizaba respecto a esto también un ejemplo. Contaba que en uno de sus cuentos había planteado un atentado y a las semanas sucedió el atentado de Carrero Blanco en España. Pasa a veces, sí. Y entonces reescribió este atentado a través de unos perros que devoraban a una mujer en un mercado y ese proceso de deshacer y volver acabó cuadrándole más con lo que él quería contar en un primer momento. Y eso, cuando le habéis preguntado si es el mismo proceso cuando eres investigador, creo que es una de las cosas que más cuesta aprender como investigador. El momento en el que decides que determinadas cuestiones que te han parecido interesantísimas y a las que le has dedicado horas y horas deben quedar fuera de una investigación, sea un artículo o sea un libro. De hecho, además, habla de que es peligroso guardar estas ideas en el cajón, porque una vez que se tira para atrás, estas ideas que en un primer momento te podían parecer tan estupendas, intentar insertarlas en otro momento, cuando ya has retrocedido y has vuelto a construir una trama, puede quedar completamente antinatural dentro de la trama de la novela. Pero eso yo creo que funciona para la creación. En cambio, para la investigación, dejar las cosas en el cajón es lo que hay que hacer. Los cajoncitos. Los cajoncitos son importantes. Muy importantes. Muy importantes. Uno de los profesores que va a venir al Congreso, Miguel Zugasti, siempre nos dice eso. No guardes la idea, no pierdas la idea, guárdala en el cajoncito. Y ya saldrá el cajoncito a lo mejor 15 años después, cuando tú ya estás investigando sobre otras cuestiones y de repente esa idea es clave, ¿no? Entonces dice, yo tengo mis cajoncitos y voy sacando las ideas que me han interesado a lo largo del tiempo y efectivamente vas viendo las líneas de investigación, un poco lo que comentabas, ¿verdad? O sea, Sí. Las líneas de investigación van surgiendo. A veces no sabes de dónde surgen, Sí, como esta idea de la sí. éxfrasis y realmente tiene que ver con algo. Pero tú lo vas guardando y después cobra un sentido. Es diferente a la creación en la que efectivamente hay cosas que son desechables y tienen que serlo. Sí, hay que... Bueno, el asesino en serie tuve que cambiar toda una serie de elementos en la novela para poder incorporarlo. Para que, sí, tuviera sentido, ¿no? Porque si no, no se podría, ¿no? Pero creo que ¿alguien llegó al final o no? ¿La habéis terminado? Es que yo le decía que yo voy por la página 200 y pico y no quiero que me fastidie el final. Entonces digo, como algún alumno pregunte algo, que me fastidie. Bueno, sí, porque tiene un final completamente diferente de lo que yo pensaba. ¿No? Te has dejado llevar. Sí. Y el asesino tú tienes... Es interesante estar en la mente de los creadores, ¿verdad? Los que no creamos nada. Nos parece algo maravilloso esto de poderte dejar llevar por una historia que estás creando tú mismo. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por las que crean otros. Sí, pero dejarte llevar por una propia. Sí, por eso para mí ha sido como yo siempre, como todos, muchos de nosotros, ¿no? Siempre somos críticos en vez de novelistas, escritores, y para mí fue un verdadero descubrimiento, ¿no? Porque veía a mi mamá sentada escribiendo, y entonces me veo yo sentado escribiendo eso mismo, ¿no? Y ella dice, ¿no? Al principio, es una cita de ella. ¿Dónde está? Si yo no acabo nunca de poner mis ideas en el Abra del Yumuri,
si no acaban de salir de la oscuridad de mi ser, tengo la convicción que en definirlas, aún trayéndolas al exterior, son oscuras. O sea, ella decía eso, que no acaba de entender, ¿no?, qué es lo que está escribiendo, qué es lo que está sacando, ¿no?, de todo eso. Y sí, eso siempre es el dilema, ¿no? Y cuando terminas la novela, tú ves que se puede interpretar de 20 maneras diferentes. Le estaba contando la profesora que hice una lectura de la novela en Miami y una señora que vino a escuchar decidió escribir una reseña en el Miami Herald. Y pone que esta novela es totalmente contra la revolución, qué sé yo y qué sé cuánto, que no lo es, que yo no la veo, Y claro, se formó todo un no sé qué, porque gente de Cuba entonces empezaron a escribir que no se habían leído la novela, porque la novela no se vende en Cuba, pero empiezan a escribir de lo que no saben. Y entonces se forma todo un lío con eso. O sea, uno saca la novela y la gente entonces escribe cosas que uno nunca pensaría, ¿no? Pero fijaos cómo el debate al final siempre va en torno al pacto de lectura. Lo que hemos comentado en clase también, ¿no? Que al final muy pocas veces se debate sobre el estilo de la novela o sobre por qué se ha incorporado tal personaje o tal otro. En cambio, los aspectos históricos, los que tienen que ver con la realidad, esos se debaten y tienen que ver con el pacto de lectura, con lo que cada uno espera que aparezca de la historia en la ficción. ¡Wow! Perdonad. Bueno, tenemos que cerrar aquí porque si no nos van a cerrar hasta el edificio. Muchísimas gracias, Frederic. Ha sido un gusto ver esos entresijos de la creación literaria, poder explorar contigo esa novela. Ha sido un disfrute a lo largo de este ratito. Muchas gracias por acompañarnos también en esta tarde. Y bueno, te esperamos ya sabes que esta es tu casa. Gracias, muchísimo.